Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os vamos a resolver y comentar el examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, ¿vale?, del año 2020 de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver la primera pregunta, el ejercicio número 1. Nos dice que una papelería ha realizado un envío de cuadernos a un colegio. 3/8 partes de los cuadernos son rojos. 1/16 parte son verdes y el resto es de color azul. Nos pide qué fracción del total representan los cuadernos azules, ¿vale? Vamos a poner aquí las 3/8 partes son rojos, ¿vale? Tenemos que 3 partido 8 son rojos. Tenemos también la otra fracción que nos dice que es 1/16 parte verde, por lo tanto 1 partido 16 verde, y el resto representa que es del otro color, ¿vale?, de color azul, que es lo que nos pide. Vamos a ver primero qué fracción representa el rojo y el verde junto, es decir, vamos a sumarlo, ¿vale? Vamos a sumar las 3/8 partes más 1 partido 16, ¿vale? Si tenemos que sumar dos fracciones con distinto denominador, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo, ¿vale?, que en este caso sería 16. Si descomponemos el 16, tiene un 2 más, es decir, 8 por 2 son 16, por lo tanto 16, ¿vale?, sería el mínimo común múltiplo, y lo que hacemos siempre entonces es dividir, ¿vale?, los denominadores y multiplicar el resultado por el numerador. Si dividimos 16 entre 8 nos da 2, multiplicado por 3 son 6. Es decir, 3 partido 8 es equivalente a 6 partido 16, ¿vale?, que es el doble. Este de aquí nos quedará igual, 1 partido 16, y entonces, como ya tenemos el mismo denominador, ¿vale?, podemos sumar los numeradores y nos va a quedar 16 debajo y arriba 7. Para tener el total de una fracción, el total de una fracción es igual a 1, y 1 es cualquier fracción que tenga el mismo numerador que el mismo denominador, es decir, 50 partido 50 equivale a 1, al total, ¿vale? 30 partido 30 es el total. Por lo tanto, si sabemos aquí que hemos hecho 16 partes, el total serían 16 partido 16, ¿vale? Y si entre rojos y verdes tenemos 7 partido 16, lo que hacemos es restar lo que tenemos y así sabremos la parte que nos queda de azul. En este caso, si restamos 16 menos 7 nos queda 9, y debajo en el denominador nos quedaría el mismo número, ¿vale? 9 partido 16 sería la fracción de lápices azules. Luego, nos pide otra pregunta, ¿vale?, y nos dice que si envía 27 cuadernos azules, ¿cuántos cuadernos ha enviado en total?, ¿vale? Sabemos que la fracción de azul equivale a 27 cuadernos, ¿vale? Por lo tanto, aquí podríamos hacer una regla de 3. Podríamos decir que la fracción, ¿vale?, de 9 partido 16 es equivalente a 27 cuadernos, 16 partido 16, ¿vale?, que esto es igual a 1, sería X cuadernos, ¿vale? Sería una proporción. Si esta fracción son 27, la fracción total nos dará el total de cuadernos, ¿vale? ¿Cómo hacíamos la regla de 3 simple, directa? Multiplicábamos, ¿vale?, en cruz y dividíamos por el otro número. En este caso, 27 multiplicado por 1 sería 27 y dividimos entre esta fracción, ¿vale? 9 partido 16. Aquí puede parecer un poco complicado, pero bueno, tenemos un número que siempre lo podemos convertir en fracción si le ponemos un 1 debajo, ¿vale? Y aquí nos queda
una división de fracciones. La división de fracciones la hacíamos multiplicando, ¿vale? Cruzando dos veces, es decir, 27 por 16 lo ponemos arriba y 1 por 9 lo ponemos debajo, ¿vale? 27 multiplicado por 16, 27 por 16 nos da 432, ¿vale? Y 1 por 9, 9, que nos quedaría aquí debajo. Vamos a hacer esta división, 432 entre 9, y nos da 48. Por lo tanto, 48 serían los cuadernos, ¿vale?, totales que habría hecho el envío. Vale, vamos a seguir con el ejercicio número 2, ¿vale? Nos dice qué porcentaje de descuento me han aplicado en un televisor por el que he pagado 323,76 euros en vez de los 426 euros que costaba inicialmente, ¿vale? Aquí vamos a hacer también una regla de 3 y vamos a ver fácil el descuento que nos han aplicado. Sabemos que el televisor valía 426 euros, ¿vale?, inicialmente, y luego hemos acabado pagando 323,76. 323,76 euros, ¿vale? Por lo tanto, representa que los 426, que es el total, es el 100%, ¿vale? Siempre el total de cualquier cosa, de cualquier cantidad, es el 100%. Pues 323,76 es X, ¿vale? Aquí lo que vamos a encontrar es el tanto por ciento que hemos pagado, es decir, la proporción de lo que hemos pagado, por ejemplo, un 60, un 70, lo que sea, y entonces si nos pide el ejercicio el descuento que nos han hecho, tendremos que restar desde 100, ¿vale? Aquí lo que haremos es multiplicar estos dos y dividir por el otro, ¿vale? Vamos a multiplicar 323,76 por 100 y lo dividimos entre 426. Vamos a hacerlo con la calculadora, ¿vale? Si multiplicamos 323,76 por 100 nos dará la coma, ¿vale? La movemos dos sitios y esto dividido entre 426 y nos da 76. Este 76 es lo que decía antes, es lo que hemos pagado, ¿vale? No es el descuento que nos han hecho, sino que es lo que hemos pagado. Por lo tanto, el descuento que nos han hecho es lo que falta para llegar al 100%, ¿vale? Es decir, 100 menos 76 nos da 24, por lo tanto, nos han hecho un 24% de descuento. Vale, este ejercicio no tenía más preguntas. Vamos a ver la pregunta número 3. Nos dice que una empresa envasa aceite en botellas de 2 y 5 litros, ¿vale? Si llamamos X a la cantidad de botellas de 2 litros y Y a la cantidad de botellas de 5 litros, expresa con una ecuación cada enunciado, ¿vale? El primero es un ejemplo. Nos dice que se han utilizado el triple de botellas de 2 litros que de 5 litros, ¿vale? X significa esto, que tenemos 1, 2, 3, 4, ¿vale? X es la cantidad de botellas de 2 litros. Y luego la Y es la cantidad de botellas de 5 litros. Si tenemos el triple de una que de otra, vale, pues nos ponen que X es igual a 3Y. Luego, el segundo nos dice, en total se han utilizado 100 botellas. Es decir, X es la cantidad de 2 litros y la Y es la cantidad de 5, pues las de X más las de Y es igual a 100, ¿vale? Sería esta la manera de ponerlo, la expresión, ¿vale?, con la X y la Y. La cantidad de botellas de 2 litros más la cantidad de botellas de 5 es igual al total, que es 100, ¿vale? Aquí nos habla de los litros, es decir, aquí sí que tenemos que tener en cuenta que la X
caben 2 litros por botella y que la I caben 5 litros por botella. Por lo tanto, si yo tengo X botellas, tendré que multiplicarlo por su capacidad, es decir, por 2 litros, ¿vale? Más la I, que es la cantidad de botellas, tendré que multiplicarlo por su cantidad, por 5 litros. Y esto nos dará el total de 500 litros de aceite, ¿vale? Luego nos dice que se han utilizado 20 botellas más de 2 litros que de 5, ¿vale? Es decir, tenemos más de X que de Y y tenemos 20 más. Esto lo podemos poner de varias maneras, pero igual la manera más fácil es decir, vale, si tenemos 20 más de X, si yo hago una resta, X menos Y, es decir, el número de botellas de 2 litros menos el número de botellas de 5 litros, me va a dar 20, que es la cantidad que tenemos de más, ¿vale? Y luego dice la cantidad de aceite envasada en botellas de 2 litros es la misma que la envasada en botellas de 5 litros, ¿vale? Aquí, cuando nos piden la cantidad, ¿vale? Cuando hablamos de la cantidad, tenemos que hacer referencia al 2 de los 2 litros y al 5 de los 5 litros, ¿vale? Y nos dice que la cantidad, es decir, 2 litros multiplicado por X botellas de 2 es igual a 5 litros multiplicado por el número de botellas que tenemos de 5 litros, ¿vale? Lo ponemos igual y tenemos ya la misma cantidad de unas botellas y de otras, ¿vale? Vamos a seguir con el ejercicio número 4, ¿vale? Nos dice que una zona de juegos infantil tiene forma de triángulo equilátero. Calcula su área sabiendo que el lado mide 20 metros, ¿vale? Un triángulo equilátero es el triángulo que tiene los 3 lados iguales. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a dibujar un triángulo, ¿vale? Equilátero. Tenemos aquí un triángulo, ¿vale? Que imaginamos que hace, ¿vale? Los 3 lados son iguales. Nos dice que mide 20 cada uno y hay que calcular el área. Es decir, sabemos que esto hace 20, esto hace 20 y esto hace 20, ¿vale? El área de un triángulo es base multiplicado por la altura partido entre 2. Por lo tanto, la base la sabemos, que la base es 20 metros, pero la altura siempre se refiere en vertical, en perpendicular. Por lo tanto, no tenemos la altura y habrá que buscarla haciendo el teorema de Pitágoras, ¿vale? Representa que si nosotros partimos este triángulo, ¿vale?, por la mitad, sabemos que va a hacer 10 y 10 y nos faltaría la altura, ¿vale? Tendríamos la hipotenusa, que sería 20, tendríamos un cateto que sería 10 y el otro cateto habría que buscarlo con el teorema de Pitágoras, ¿vale? Es decir, si hacemos el dibujo, ¿vale?, representa que tenemos un triángulo, ¿vale?, que hace 90 grados, donde aquí tenemos 10, aquí tenemos 20 y aquí no lo sabemos, ¿vale? El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por lo tanto, aquí nos falta uno de los dos catetos y vamos a solucionar con la fórmula, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Si elevamos 20 por 20 nos da 400, 10 por 10 nos da 100 más x al cuadrado. Pasamos el 100 al otro lado, ¿vale?, restando, nos va a dar 300 y luego ya con los 300 hacemos la raíz cuadrada y nos da la altura, ¿vale? Lo podemos dejar así o lo podemos hacer con decimales, ¿vale? Yo lo dejaría así de momento y a partir de aquí, como ahora ya tenemos la altura del triángulo inicial, podemos hacer ya el área, ¿vale? El área sería la base, que la base son 20 multiplicado
por la altura, que es raíz de 300 dividido entre 2, ¿vale? El 20 y el 2 lo podemos dividir y nos quedaría 10 multiplicado por raíz de 300, ¿vale? Esto sería correcto. Si lo dejamos como 10 por... Esto si lo simplificamos nos quedaría también que es 10 raíz de 3, por lo tanto podríamos decir que es 100 raíz de 3, o si hacemos la raíz de 300 y multiplicamos por 10, o la raíz de 3 y multiplicamos por 100, en principio cualquiera de los resultados nos lo tendrían que dar por válido, ¿vale? Lo que sí que mejor poner siempre, ¿vale?, metros cuadrados en este caso porque es el área, y a partir de aquí cualquiera sería válido, ¿vale? Y vamos a ver la última pregunta, ¿vale? La pregunta número 5. Nos dice que la siguiente tabla agrupa en intervalos los pesos de un grupo de personas, ¿vale? De 40 a 50 kilos hay 4 personas. De 50 a 60 tenemos 6 personas. De 60 a 70 tenemos 2 y de 70 a 80 tenemos 8, ¿vale? Nos dice que dibujemos un histograma con los datos de la tabla y luego nos pide que calculemos la media de los pesos usando las marcas de clase de los intervalos. Vale, vamos a ver el histograma, ¿vale? El histograma representa que lo que tenemos que hacer es poner, ¿vale?, como si fuera el eje de coordenadas, el eje, ¿vale?, horizontal y el eje vertical, y debajo en la horizontal siempre ponemos, ¿vale?, lo que sería la X, es decir, los intervalos en este caso, de 40 a 50, ¿vale? Pondríamos aquí de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80, ¿vale? Y luego la altura la podemos cuadrar un poco con lo que tenemos, ¿vale? Tenemos los números 4, 6, 2 y 8, es decir, el mayor es un 8, por lo tanto podríamos hacerlo aquí de 2 en 2 perfectamente, ¿vale? Aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 8, ¿vale? Entonces el primero nos dice que es 4, ¿vale? Por lo tanto el primero lo marcaremos hasta aquí, 4, ¿vale? El segundo nos dice que son 6, pues vamos a marcar la siguiente barra, ¿vale?, junto con la otra, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener claro es que el histograma, ¿vale?, las barras tienen que estar juntas una con la otra, tienen que estar tocándose, ¿vale? Esto sería lo que sería el histograma. Si nos pide un diagrama de barras, el diagrama de barras es exactamente lo mismo, pero las barras tienen que estar separadas una de la otra, ¿vale? Si nos pide histograma, las barras las dibujamos juntas. De 60 a 70 nos dice que hay 2, es decir, más o menos, ¿vale? Aquí hacemos 2, y de 70 a 80 nos dice que había 8. Por lo tanto, ¿vale?, este sería el histograma. Luego nos pide la media utilizando la marca de clase, ¿vale? La marca de clase es lo que llamamos la X, ¿vale?, que la X representa que es el número que está en medio del intervalo, ¿vale? Aquí es fácil de ver que entre 40 y 50 está el 45, entre 50 y 60 está el 55, pero bueno, si fuera un intervalo más complicado o no lo vemos, si nosotros sumamos los dos extremos, ¿vale?, del intervalo, 40 más 50, lo sumamos, 90. Lo dividimos entre 2, 45, y nos da la marca de clase, ¿vale? Es decir, la marca de clase sería 45, del siguiente sería 55, de este sería 65 y del último sería 75, ¿vale? La n, que es el número de personas que tenemos de cada intervalo, ¿vale? Vamos a ponerlo, que es, en el primero tenemos 4, en el siguiente tenemos 6, en el otro tenemos 2 y en el último tenemos 8, ¿vale? En total, si lo sumamos, tenemos 10 y 10, tenemos
20. Y aquí, para buscar la media, lo que tenemos que hacer es buscar la columna x por n, ¿vale? X por n significa multiplicar la marca de clase por el número de personas que hay, ¿vale? En este caso, 45 multiplicado por 4, tenemos 180. Si multiplicamos 55 por 6, el siguiente, nos da 330. 65 por 2 nos da 130 y 75 por 8, ¿vale? 75 por 8 nos da 600. Vamos a sumar también estas cantidades, ¿vale? Si sumamos estas cantidades nos da 600 más 130 más 330 más 180 y nos da 1240, ¿vale? Y para buscar, ¿vale?, la media, lo que hacemos siempre es la división, ¿vale?, de esta columna entre la n total, es decir, en este caso 1240 entre 20, ¿vale? Si dividimos esto, nos dará la media de todas las personas, 1240 entre 20 y nos da 62, ¿vale? 62 sería la media, que vemos que está entre 40 y 80, es decir, es un resultado lógico, por lo tanto puede estar bien, ¿vale? Vale, pues hasta aquí el examen de la Comunidad Valenciana de Matemáticas del año 2020.